Cátedra Antioquia. Doctor Hugo, empezamos la cátedra. Versión de hoy, 26 de febrero del 2018. Bienvenidos a la Cátedra Antioquia. Por favor, recordemos a los visitantes que no lo conocen, los estudiantes ya nos colaboran siempre con ello, aparatos electrónicos apagados. Se va a grabar completa la conferencia. Estamos esperando, Mauricio, que nos autoricen para prender el televisor, para dar inicio. Está todo listo. La presentación hoy de nuestro conferenciante invitado especialísimo, el doctor Álvaro Tirado Mejía. La presentación de su hoja de vida la hace el señor vicerrector de la sede, el doctor John William Brands Bedoya. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Álvaro Tirado Mejía, a Luis Fernando Múnera, a Oscar Zapata, que lo acompañan, y a todos ustedes, estudiantes de esta cátedra. Pues para nosotros es un honor poder tener al profesor Álvaro Tirado Mejía el día de hoy en el marco de esta cátedra, la Cátedra Antioquia, la que además se posiciona y se consolida con la invitación de conferencistas de muy alto nivel que suman a esa formación integral que ustedes hoy bien están recibiendo y que será de mucha utilidad en su futuro profesional y en el recuerdo que tendrán de ella. El profesor Álvaro Tirado Mejía es graduado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia, estudios de posgrado en Economía Agrícola en París, doctor en Historia en la Universidad de París I, profesor titular y emérito de la Universidad Nacional de Colombia, de la cual ha sido decano y vicerrector, profesor invitado de la Universidad de París III, embajador de Colombia en Suiza y ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, consejero presidencial para la protección de los derechos humanos, miembro de la Comisión de Diálogo para la Paz con el M-19 y el EPL, designado por el Gobierno Nacional, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual fue presidente, miembro del Comité de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, del cual fue vicepresidente, miembro de la Legión de Honor de la República de Francia, en el grado de oficial, director de la Nueva Historia de Colombia, 8 tomos, y autor de una decena de libros, entre los cuales se cuentan Introducción a la Historia Económica de Colombia, El Estado y la Política en el siglo XIX, Colombia en la repartición imperialista, El gobierno de Alfonso López Pumarejo, 1934-1938, reportajes sobre el socialismo heterodoxo, aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, y su último libro, Los años 60, una revolución en la cultura. Como pueden ver, estamos hoy con un conferencista de lujo para nosotros, todo un honor, toda una tradición y un sello para esta sede, y como lo hablábamos hace unos minutos en la oficina, pues fue junto a otros grandes profesores de esta sede quienes promovieron a finales de los años 60 e inicio de los 70 la incursión en los programas curriculares del componente humanístico que por mucho tiempo hemos tenido en esta sede, y pues que hoy ustedes pueden gozar de parte de ello con la presentación del profesor Álvaro Tirado. Agradecerle, profesor Álvaro, por estar hoy aquí con nosotros, por destinar parte de su tiempo, y esta que es su casa y su sede, pues siempre será bienvenido. Muchas gracias. ¿Aló? Bueno, les agradezco mucho el aplauso. Espero que al final lo repitan y no me tiren frutas.
Primero, pues estoy sumamente complacido de estar aquí porque esta es mi casa. Yo fui profesor aquí durante como 20, 25 años. Fui decano, jefe de departamento, miembro de APUM. Estuve pues en todos los ajetreos universitarios y muy especialmente en la época que vamos a tratar, que fue una época bastante movida. Muy contento, pues repito, de estar aquí con ustedes. El tema que yo propuse es el de los años 60 del siglo XX, que es un tema de lo más interesante que puede haber sobre el siglo pasado. Pues, me estoy mirando el auditorio y posiblemente la inmensa mayoría de los que están aquí no habían nacido siquiera en ese momento. Yo sí había nacido, yo era profesor y pueden calcular pues que estoy bastante viejito porque me tocaron esos acontecimientos. Pero los traté porque en un libro, este es el último libro mío que se llama Los años 60, una revolución en la cultura, donde mucho más a espacio pueden ver los temas que vamos a tocar hoy aquí. Y es que ese periodo de la historia es de los más interesantes del siglo XX, porque dejó efectos sobre todo culturales y los hechos culturales se prolongan en el tiempo mucho más que los políticos muchas veces. Quien haga un relato del siglo XX, me tocó vivir gran parte, pues nosotros en el siglo XX pensábamos que el siglo XX se había iniciado con un acontecimiento extraordinario que iba a marcar la historia del mundo, que fue la Revolución Soviética del 1917. Sin embargo, de la Revolución Soviética quedan muy pocas cosas. Queda un recuerdo de una ilusión que se perdió después de el Gulag, la persecución, el totalitarismo. Luego vino la Segunda Guerra Mundial y la Primera. Pues sí, son hitos de la historia, pero de ingrata recordación por los efectos terribles que dejaron sobre la humanidad, el menor de los cuales no fue concluir la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica, que queda el uso de la energía atómica como poder destructivo, queda pendiente para las generaciones del futuro. Y hoy mismo la humanidad empieza a temer que de pronto haya un holocausto nuclear, como vivió nuestra generación en los años 60 con la Guerra Fría, y pensamos que iba a haber una guerra mundial con efectos atómicos. Es decir, uno puede hablar de 2, 3 acontecimientos que el tiempo los ha borrado. Sin embargo, cuando habla de los años 60, pues hay muchísimas cosas que quedaron. Y voy a decir unas que no porque parezcan pequeñas o superficiales son de menos magnitud. Mire, yo los estoy viendo a ustedes. El vestido. Algún historiador, Hobsbawm, que es un historiador marxista inglés extraordinario, decía que el legado más grande de los años 60 fue el blue jean como prenda. Y uno puede reírse con eso, pero es que el atuendo cambió totalmente. Yo estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia en los años 60 y los estudiantes íbamos de corbata. En general, un estudiante que hubiera ido así en camisa lo hubieran rajado, mejor dicho. Ahora veo, en estos días fui a una cosa médica y se me apareció el anestesista de tenis y yo me quería levantar. Es decir, es el recuerdo, y voy a acudir aquí a anécdotas porque en parte se trata de hacer, si quiere una cosa más elaborada puede leer en el libro. Yo fui amigo de los nadaístas, por ejemplo. Fue un grupo literario más o menos bueno. Sin embargo, fíjense ustedes, entre la juventud, si uno se pone a ver, si yo hago aquí una encuesta, ¿quién era el hombre más importante de Colombia en ese momento, que lo llamábamos el monarca? Alberto Lleras Camargo. Estoy seguro que la inmensa mayoría de ustedes, un porcentaje grande, no saben quién era Alberto Lleras Camargo. Sin embargo, todos han oído hablar del nadaísmo. Fue un movimiento rebelde.
Y recuerdo que unos amigos, yo no era nadaísta, pero era amigo de ellos, tuvimos que irnos a protegerlos a una finca por allá San Pedro durante la Semana Santa, porque los iban a linchar. ¿Y por qué los linchaban? Porque tenían camisas rojas, porque tenían el pelo un poquitico largo, porque se vestían de sandalias y porque se dejaban crecer la barba. Es decir, el atuendo ha cambiado fundamentalmente. Pero eso no es una cosa secundaria. Por ejemplo, como al mismo tiempo creció tanto la universidad en todo el mundo, Jaime Jaramillo Uribe, que era profesor en ese momento, anota, hubo un momento en que no se distinguía quién era profesor y quién era estudiante, porque el profesor, a diferencia de lo anterior que tenía que ir de corbata y en Francia con una toga, pues todo el mundo resultó en camisa, profesor, alumno y casi todos de la misma edad. Entonces, digamos, hubo unos cambios en las costumbres sobre los cuales podemos volver ahora, que han dejado su huella totalmente. Les voy a decir otras. Por ejemplo, el ingreso masivo de la mujer a la universidad y a la secundaria. Yo recuerdo por los años 60, yo fui uno de los fundadores de la Universidad Autónoma Latinoamericana, fui su primer rector, y nos excomulgaron. ¿Saben cuál era el pecado? Porque teníamos un liceo mixto de hombres y mujeres. Eso no se podía, eso no se podía. Y entró la mujer masivamente a la secundaria y entró a la universidad. Mírense ustedes. Eso era anatema en esa época. Un cambio de esos deja una huella en la cultura que todavía se prolonga. Y de eso y de otras muchas cosas resultó, por ejemplo, por esa época se descubrieron los anticonceptivos orales, la pastilla. Es decir, eso fue un cambio impresionante para la vida, para la liberación de las costumbres sexuales y sobre todo para la liberación de la mujer que pudo disponer más autónomamente de su cuerpo. En esa época, por ejemplo, había censura, no solamente en Colombia. Yo recuerdo que la censura era de las películas para mayores de 21, mayores de 18 y todo, y que muchos jóvenes tuvimos que ir a ver las películas del neorrealismo italiano de esa época porque era pecado mortal y no las dejaban presentar en los teatros. Eso para ustedes eso es inconcebible, pero eso pasaba aquí, pero pasaba también en Francia, donde hubo la Revolución Francesa y todas esas cosas. En 1966, 2 años antes del famoso Mayo francés, una señora casada que quisiera sacar cuenta en un banco necesitaba permiso del marido. Ustedes se pueden reír de eso. La humanidad, en mayor o menor grado, según las regiones, cambió con el movimiento que hubo en los años 60. La música, el rock, los Beatles, todos esos, esa era música revolucionaria. Incluso las dictaduras del Cono Sur prohibían esa música, porque eso es que era de drogas y una cantidad de cosas. Hoy los Beatles son ya unos viejitos que se oyen en toda parte, ya es la música cotidiana. Lo que nos lleva a mirar, y para eso es bueno la historia, algo que es bueno tener en cuenta, que lo que son las herejías de un momento, en el tiempo posterior se vuelven lo cotidiano. Esos eran herejías. Y hubo que pelear mucho para llegar allá y sin embargo es lo cotidiano. Y en ese sentido es lo que yo les digo, que lo que pasó en los años 60 ha dejado una huella más perdurable que una serie de acontecimientos de tipo político o económico que, vistos ya en la perspectiva histórica, se van minimizando. Eso, digamos, a manera introductoria. Ahora, este asunto lo podemos abordar de 2 maneras. Por ejemplo, en mi libro yo empiezo, digamos, con un hecho particular, que en el conjunto mundial no significa nada, y ya ni siquiera en el nacional. Empiezo como unos jóvenes que llamaban los peludos en ese momento, que eran los nadaístas, allí en la plazuela de San Ignacio se reunieron y quemaron unos libros como cosa de protesta. Y se desencadenó ese movimiento. Y de eso voy encadenando hacia lo general. Yo voy a partir en esta conversación con lo contrario, voy a partir con lo general para llegar a lo particular.
Y entonces tendría que ubicarse, y no solamente por cuestión erudita, sino que quiero concluir al comparar cómo se vivía en ese momento con ciertos interrogantes para esta sociedad del siglo XXI, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y es esto: en los años 60 se vivía algo que fue tremendo, que era el mundo bipolar y la Guerra Fría. ¿Qué quería decir el mundo bipolar? Después de la Segunda Guerra Mundial, fue vencida Alemania, Italia, el fascismo, y entonces el mundo quedó dividido entre los vencedores. Los soviéticos, que habían llevado el peso de la guerra, la Unión Soviética tuvo 30 millones de muertos en esa guerra, y el Ejército Rojo avanzó y fue el que primero llegó a Berlín. No se detuvo allá, sino que siguió en Checoslovaquia, Polonia y todo eso, y eso va a tener efectos que vamos a mirar ahora. Por el contrario, los aliados fueron comandados por los Estados Unidos. Francia se rindió sin pelear, los ingleses sostuvieron la guerra por solos un tiempo, pero indudablemente fueron los americanos los que entraron a mediados de la guerra y cambiaron el balance. Y entonces quedó dividido el mundo entre el mundo soviético, que tenía el comunismo, el socialismo stalinista, y el capitalismo o el mundo libre, como lo llamaban, porque estaba lleno de dictadores, pero digamos con otro tipo de ideología. Y el mundo quedó dividido en zonas. Es decir, nosotros en Latinoamérica éramos la zona americana. La zona europea se la estaban peleando. Europa quedó devastada y vino el Plan Marshall para reconstruir a Europa y detener el comunismo. Pero quedó una parte que fue la del tercer mundo, que esa palabra no surgió en el vocabulario político hacia 1950 y se puso de moda en los años 60. ¿Y por qué? Porque vino la época de la descolonización. En África, por ejemplo, que ahora tiene cerca de 70 países en las Naciones Unidas, en ese momento solamente 4 países eran independientes. Todo era territorio, colonias inglesas, francesas, holandesas. Y vino todo ese proceso de guerras y de liberación de esas colonias en convertirse en estados independientes. Y de allí entonces todo ese movimiento de tercer mundo que se llamaron, o los llamaban, porque ellos llegaban a la vida política internacional en una forma nueva y tenían que aceptar o uno u otro lado, y la mayoría dijeron no, ni el comunismo ni el capitalismo, nosotros queremos tener una tercera vía. Y incluso en ese momento se habló mucho de los no alineados, fue la época en que se crearon los no alineados, lo crearon los chinos, que habían sido casi sometidos, había acabado casi China porque lo dominaban las potencias europeas, Indonesia, Nasser, que era Egipto, acababa de independizarse, y otros líderes, la Nkrumah. Entonces crearon un movimiento mundial de países no alineados. Ese era el panorama. Pero es la era entonces en que surge el tercer mundo. Y no hay tiempo para hablar de ello, pero sí quiero de todas maneras mencionar que una de las expresiones interesantes en el ámbito de la cultura fue un fenómeno literario y cultural que no se había vivido antes, que fue el boom de la literatura latinoamericana. Por supuesto, cuando los europeos se apoderaron del resto del mundo, incluyendo América en otra época, vieron las culturas aborígenes como cosa muy simpática y se llevaban, por ejemplo, en un museo, creo que es en París, está la que llaman la Venus Hottentote. Les parece muy simpático presentar como símbolo de la belleza de pueblos que consideraban subdesarrollados una figura de mujer con determinadas características. Es decir, los museos europeos estaban llenos de piezas de pueblos que consideraban inferiores y simpáticos para mirar. Con el boom latinoamericano sucede otra cosa. La literatura de América Latina empieza a ser valorada, y no solamente valorada como igual, sino incluso a veces como superior a la misma literatura que se estaba produciendo en Europa, que en muchos países ya estaba
en decadencia. Esa sería una de las expresiones. Muy bien, vamos a circunscribirnos entonces aquí a este país para ese efecto. Nosotros vivíamos en América Latina, estamos situados en América Latina, que se consideraba el patio trasero de los Estados Unidos. De la misma manera que los soviéticos no se habían quedado en Berlín, sino que siguieron con el ejército soviético y se apoderaron de Polonia, de Checoslovaquia, de Hungría, de toda la Europa central y pusieron sus gobiernos títeres allí. Estados Unidos decía, no, para mí Latinoamérica es el patio. Y vino algo muy interesante. Primero, en Estados Unidos, cronológicamente, en el año de 1959, el 1 de enero, unos jóvenes cubanos menores de 30 años, barbudos, se tomaron el poder, Fidel Castro, una pequeña islita de 6 millones de habitantes en ese momento. Eso se vivió con regocijo porque América Latina estaba llena de dictadores, como casi siempre ha acontecido. Aquí estaba Rojas Pinilla, antes había sido Laureano Gómez, estaba Pérez Jiménez en Venezuela, estaba Odría en el Perú, estaba Perón en otra parte, estaba el de Paraguay que duró 30 y tantos años, estaba Somoza que ya estaba instalado desde hacía 30 años, estaba el de Santo Domingo hacía 25 años. Y entonces los jóvenes y la gente, los demócratas, vimos con felicidad lo que pasaba con ese grupo de cubanos jóvenes que eran impolutos, no estaban mancillados por las cosas de la política y se tomaron el poder. Y a partir de ese momento se desencadenó una cosa muy interesante. Sobre esto, pues obviamente hay puntos de vista. Uno podrá decir muy bueno, muy malo. Yo no voy a entrar en esto, pero indudablemente Cuba se puso en el centro de la política mundial. Entonces, Cuba empezó a tener una dinámica que lo llevó al socialismo y lo llevó al comunismo. En ese momento, prontamente, Fidel Castro se declaró marxista-leninista. Y los Estados Unidos, a su vez, crearon una dinámica. Y es decir, vamos a acabar con este grupo. ¿Por qué? Nosotros no podemos concebir que la otra potencia, que es Rusia o la Unión Soviética, esté aquí a 70 kilómetros de Miami o 80 kilómetros de Miami, porque esa plaga del comunismo se va a regar por toda parte y hay que acabarlo. Y entonces empezaron una política de agresión que se fue aumentando. Primero rompimiento de relaciones, luego el bloqueo económico que todavía existe, luego la invasión de Bahía de Cochinos por intermedio de cubanos en el exilio, y a su vez también los cubanos se fueron radicalizando hasta el punto de que en un momento Khrushchev, el dirigente soviético, estaba instalando bases con cohetes nucleares en Cuba. Y el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Yo recuerdo, estaba estudiando derecho procesal, que es muy aburridor, con un compañero. Y uno cada media hora, eso era, porque venía un barco soviético que aparentemente traía los cohetes. Y entonces el presidente de Estados Unidos, Kennedy, dijo, lo vamos a requisicionar. Entonces, si hacían eso los americanos, seguramente se prendía la guerra. Y entonces cada hora la radio decía, ya viene el barco en tal parte, ya se movieron la Marina Americana. En un momento recuerdo con el compañero con que estaba estudiando, ¿pero qué vamos a estudiar derecho procesal si el mundo se va a acabar? Realmente era así. Hubo la sensación en el mundo de que se iba a acabar el mundo, porque ya venía la guerra nuclear. Todo eso en un pequeño país que hay que mirarlo en perspectiva. Cuba es muy pequeño, esto no es peyorativo contra un país, pero es pequeño geográficamente, en población, en economía, y estaba en el centro de la política mundial. Eso tuvo un efecto muy importante sobre América Latina, porque entonces los americanos, para que no se… y por supuesto, los cubanos no se quedaron allí. El Che Guevara dijo, hay que hacer la revolución en toda parte, hay que convertir la cordillera de los Andes en la Sierra Maestra, que fue donde se iniciaron los guerrilleros cubanos, es decir, apoyemos guerrillas en todos los países de América Latina.
Y ante eso, Kennedy, que era un presidente joven que había llegado al poder en los Estados Unidos, dijo, vamos a detener la revolución cubana con acciones militares, que siempre las hubo, con el bloqueo económico, con el cercamiento diplomático, pero también, digamos, con una política para América Latina de desarrollo económico, de democracia, de educación, porque esa es la manera de detener el comunismo. El comunismo no se detiene solamente a bala, sino también con reformas sociales. Esa era su concepción. Y entonces se creó un programa que en ese momento le propusieron una ayuda a Colombia de más de 10.000 millones de dólares de la época, que serían 50 o 60 o 70.000 de este momento. Eso en el papel. Ahora, ¿qué efecto tuvo eso en Colombia? Ambos. Pues por una parte, Colombia, primero, con la política cubana hubo guerrillas en todo el continente, en todo. La diferencia con Colombia es que por diferentes medios, unos militares, otros, las guerrillas se acabaron en toda parte. Quedó Colombia, que todavía tiene una, precisamente la de más de tipo castrista. 50 años de guerras, de guerrillas, no solamente por el conflicto chino-soviético, sino por el cubano-americano, evidentemente, sino por muchas razones, pero entre otras esa. Y la contraprestación que hizo Estados Unidos fue la Alianza para el Progreso. Y Colombia, entonces, políticamente se alineó con los Estados Unidos. Y fue el país que hizo todo el andamiaje jurídico en las conferencias panamericanas. Yo tengo un libro expresamente sobre eso que se llama Colombia en la OEA, especialmente Turbay Ayala como canciller, para aislar a Cuba lo que sucedió durante muchos años en el sistema. Por supuesto, el favor nos lo pagaron los cubanos apoyando guerrillas en el continente. Eso del lado cubano. Del otro lado, con la Alianza para el Progreso, vino una cosa muy interesante. Colombia, que tomó esa posición política, al mismo tiempo Estados Unidos, digamos, con contraprestación, convirtió a este país en lo que llamaron en ese momento el primer país aliado de los Estados Unidos, el primer país en la Alianza para el Progreso. Y entonces eso tuvo muchos efectos, especialmente en la educación. En ese momento, por dinero de la Alianza para el Progreso, vino mucha plata, por ejemplo, para las ciudades universitarias. La Universidad de Antioquia, esa ciudad que ahora va a cumplir 5 años, es de los 60, prácticamente se hizo con fondos norteamericanos. También en la nacional que ya existía, la del Valle, pero no solamente en eso, sino también en dineros para propiciar el desarrollo de la educación. Aquí vinieron muchos los que llamaban los cuerpos de paz, no sé si ustedes no alcanzaron a conocerlos, pero los oyeron mencionar. Eran especialmente estudiantes norteamericanos idealistas que venían al tercer mundo a ayudar. Muchos de ellos pues también eran agentes, pero la mayoría eran gente que quería ayudar, de buenas intenciones. Uno los veía en la Universidad de Antioquia creando facultades de educación, y los veía por todo el país con los campesinos y en las escuelas públicas y en todo eso, y dineros para… Es el momento de la transformación de la universidad colombiana, la universidad pública. Hasta ese momento las universidades eran muy pocas, las universidades públicas eran muy aisladas, eran pequeñas, universidades privadas había también muy pocas, y realmente era el sistema clásico. Por ejemplo, aquí, en esta sede, era la Facultad de Minas, aquí la Facultad de Agronomía y en otro lado la Facultad de Arquitectura. Y en la Universidad de Antioquia, yo estudié Derecho, por ejemplo, allí detrás de la plazuela de San Ignacio, fuimos de los últimos que estudiamos allá. Eso era muy lejos de la Facultad de Medicina, que tenía otra cosa, y de la de Odontología. A partir de los 60, y con la participación, el dinero y todas estas cosas, y la filosofía del sistema educativo norteamericano, la universidad colombiana, y en muchas partes del mundo, voy a hablar de Latinoamérica, voy a hablar de la colombiana, tomó el modelo norteamericano. Por ejemplo, los créditos. Por ejemplo, en ese momento, si uno perdía una materia, perdía el año. No,
Se perdía un semestre de la semestralización. Si a eso se le une el ingreso de la mujer a la universidad y realmente mucha financiación, entonces empiezan a surgir en las universidades carreras que no se conocían. Se conocían en otras partes, pero no en Colombia. Ya que yo soy el que estoy dando esta conversada, acudo a mi propia experiencia. Cuando yo estudié Derecho, salí en el año 60, pues 59 de entrar a la universidad, yo no tenía otra alternativa de estudiar sino o cura, no me llama mucho la atención, militar, tampoco. Entonces podía ser médico, odontólogo, ingeniero, bueno, y tal vez una u otra, o enfermero, que en ese momento no había enfermeros, no enfermeras, porque había cosas nada más para las mujeres y para los hombres. Bueno, no había sociología, no había historia, no había ciencia política, no había antropología, eso en ciencias sociales, pero también en carreras técnicas no había esas subdivisiones. A partir en ese esquema surge la universidad pública, no solamente la cantidad. Nosotros, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Derecho éramos 130 estudiantes nada más, de los cuales en toda la facultad había 8 mujeres. Y la Universidad de Antioquia tenía 1.800 estudiantes en todas las carreras. Al terminar esa década tenía 12.000 estudiantes. Es decir, eso fue vertiginoso el crecimiento y fue cualitativamente diferente. ¿Qué pasó también en otro aspecto muy importante? Que con todo ese plan, entonces se abrieron las becas en las universidades norteamericanas. Los que estudiamos en los años 60 y terminábamos, uno decía que no era y no poner la mano así le caían las becas, era la Fulbright, la Rockefeller, la Impau, yo no sé qué, es decir, una cantidad de becas. Y eso fue muy interesante, porque entonces se transformó la universidad. Fuimos muchos a estudiar al exterior, fundamentalmente a los Estados Unidos, que es el que daba más becas. Y los que fuimos o fueron a estudiar a los Estados Unidos o a Francia, donde fuimos, nos encontramos con un mundo en agitación o en revolución. Los que iban a Estados Unidos encontraron que en ese momento estaba en su fina el movimiento hippie, que en ese momento era el momento del rock, que en ese momento la marihuana se boleaba. Hay una estadística que dice que en ese momento posiblemente había más gente que fumaba marihuana que tabaco en los Estados Unidos entre los jóvenes. Claro, porque entre otras cosas a partir de eso el tabaco se volvió un demonio, pero la marihuana se volvió un ángel para ciertos sectores. Y otras cosas terribles que ahora están volviendo terriblemente en los Estados Unidos, como es la heroína, el LSD, todo ese tipo de cosas. Entonces, en el mundo, al mismo tiempo, se presentó algo sociológicamente muy interesante. Y es que vino el boom de los, es decir, mejor en este sentido, los jóvenes cuantitativa y cualitativamente ocuparon un papel que nunca habían tenido en la historia. ¿Por qué? Primero, numéricamente, apenas terminó la guerra, vino el boom de los nacimientos. Volvían los soldados, las mujeres se habían quedado solas y hubo niños hasta para tirar para el techo. Esos niños fueron los niños que llegaron a las universidades y al sistema educativo en los años 60. La guerra se acabó en el 44, en el 45, en el 46. Estos son los jóvenes que llegan a la universidad en el 61, en el 62. Y entonces las universidades del mundo se abarrotaron. Yo traigo las cifras ahí en el libro. La universidad francesa pasó de tal miles, la italiana, en todo el mundo, la norteamericana, en una forma impresionante. Entonces llegan todos estos jóvenes al mismo tiempo. Llegan allá, se encuentran primero que no caben, segundo con unas universidades vetustas en la Concepción. La universidad francesa, yo estudié en Francia un poquitico después del 68, sin embargo le contaban a uno, el profesor llegaba, se instalaba, le ponían con una toga, en un momento determinado alguien le llevaba un vaso de agua, tomaba, los estudiantes no podían preguntar, sino que si querían preguntarle tenían que preguntar al asistente. Era una universidad totalmente autoritaria,
es decir, con otra concepción. Entonces llega el rebote en las universidades. Eso se juntan, por ejemplo, en la sociedad norteamericana, que viene la guerra de Vietnam. Y se crea el movimiento más grande que ha habido allá de estudiantes, porque no querían a la guerra, por supuesto. Entonces el movimiento antibélico. Y en el caso de los Estados Unidos, ya desde los años 50, viene todo el movimiento de los derechos civiles, es decir, la población negra, que es sustancial en los Estados Unidos, empieza a pedir derechos civiles. Yo le cuento a mis nietas, no me pueden creer. Cuando yo era niño, recuerdo que mis padres iban a Estados Unidos y me contaba mi mamá que allá los negros tenían que ir en los buses atrás, que había restaurantes donde el que consideraban negro, y decir negro también a los latinos nos caía, no podíamos entrar a determinados restaurantes. Teníamos que ir a servicios sanitarios diferentes. Es decir, la discriminación legal en los Estados Unidos, producto de toda esa historia en ese país. En ese momento empieza el movimiento de los derechos civiles en una forma pacífica, lo inicia con contenido religioso Luther King y los pastores protestantes en el sur, y eso va tomando una fuerza impresionante. Se une eso al movimiento de los gente que quiere derechos civiles, se une eso al movimiento de los universitarios que no quieren ir a Vietnam, y en el caso de los Estados Unidos se une con otro elemento, y es que la generación de los años 60, que llega, digamos, a tener 18, 20, 25, hasta 30 años, está congregada en las universidades, con conflictos en las universidades. Además, es la generación que mejor ha vivido en la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, porque había un boom económico, se conseguía trabajo fácil. A esa generación no le tocó la guerra. Pues le tocó la guerra de Vietnam, pero no le tocó en Europa, guerras en Europa por primera vez. Europa tuvo 50 años o algo sin guerras. Se conseguía trabajo, económicamente iba bien. Entonces son jóvenes que en la sociedad occidental, especialmente en los países desarrollados, pero muy especialmente en los Estados Unidos, que era el país más rico, pues entonces surge un descontento de los jóvenes. Van a tener empleo, tienen educación, pero van a pedir más y se sienten descontentos con la civilización del país. Y entonces se propicia algo que es un movimiento antiautoritario contra los padres. Muchas veces en Europa, por ejemplo en Alemania, les preguntaban a los padres: ¿y usted durante la época nazi qué hacía? ¿Se escondió? ¿Ayudó a matar judíos? ¿Estuvo con el genocidio? Todo eso. Y en los Estados Unidos, es decir, dos tipos de mentalidades totalmente distintas. En una sociedad de consumo, ¿cuál es la respuesta? La respuesta en uno fue política, obviamente, todo el movimiento de derechos civiles, todo esto. Otra fue una respuesta cultural, de contracultura. Si los papás eran así estrictos, arregladitos, entonces el muchachito sale hippie, se pone el pelo largo, no se baña, vive en comunas, la naturaleza, sin horarios, la marihuana. Es una cuestión de rebeldía. Es una expresión no inmediatamente política, aunque eso tiene un contenido político. Y entonces sucede lo que sucedió en Estados Unidos. Ustedes se imaginan un país que tiene al mismo tiempo el movimiento de los derechos civiles, la población negra, que no se queda en las iglesias, empiezan también a quemar almacenes, los disturbios raciales, como a eso también la población de derecha blanca les responde matando población negra. Entonces se crea una dinámica donde uno ve casi la sociedad en crisis. Y eso tiene, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, otro tipo de expresiones, como es por ejemplo las comunas, como es por ejemplo la música, como fueron por ejemplo los festivales. El festival de Woodstock, que tuvo 500,000 personas. Se calcula que en Estados Unidos fueron como 20 millones de personas a festivales que duraban 1 o 2 días. Voy a hacer una extrapolación porque después quiero referirme a Colombia, pero digamos cómo se vio esto. Pues si en Estados Unidos se había eso, pues aquí
los hippies aquí fuimos muy poquitos. Y por una razón, porque es que si el hippie es una expresión contra la riqueza y la sociedad de consumo, no hay nada más triste que un hippie pobre. Y es que, es decir, el hippismo no prospera en los países subdesarrollados. Es un pequeño sector de clases altas y medias. En Bogotá había unos hippies de buena familia que al lado del Hotel Hilton fumaba marihuanita y cosas de esas. Pero eso no fue el movimiento hippie de los Estados Unidos, porque eso es un movimiento de profundidad. Y entonces, pues por supuesto, aquí oían unos tipos que en Estados Unidos hubo Woodstock, y entonces aquí también hubo el Festival de Ancón, que a ustedes no les tocó. El Festival de Ancón, los hippies criollos se vinieron a pie, sí venían, porque no tenían para el pasaje desde Cali, desde Medellín, tal, no los veía por las carreteras. Estuvieron 3 días allí en el Ancón, en Caldas. No se podía fumar ni había trago, pero sí se podía echar droga y marihuana. Hasta hubo un escándalo muy fuerte, porque el alcalde de Medellín lo propició, que era el doctor Álvaro Villegas Moreno, que es conservador, y él mismo dice: yo voy a misa cada 8 días y toda esa cosa, y tuvo tremendos problemas por haber dejado que existiera el tal movimiento hippie. Pero esto lo traigo a ejemplo, y hubo una comuna por allá en el río La Miel y cosas de esas, pero realmente ni aquí, ni en otras partes del mundo pobre o subdesarrollado, como lo quieran llamar, eso pudo prosperar. Eso era para la sociedad de consumo. Ahora, en Europa también hubo unos movimientos sumamente fuertes. En Europa los movimientos fueron más politizados. Tienen de común, en general todos, que fueron movimientos de jóvenes, y por eso eran muy antiautoritarios. Todos eran antiautoritarios, sobre todo porque de una forma edípica era contra la cultura de sus padres. En Francia, por ejemplo, hubo el Mayo francés. Ahora se va a cumplir en el Mayo 50 años. Se paralizó el país. Hubo barricadas. En la Sorbona la cerraron por primera vez en su historia. Los estudiantes pusieron barricadas y eso. Y lo que querían, pues eran lemas muy ingeniosos, pues que todavía están por ahí: prohibido prohibir, que haga el amor y no la guerra, todo ese tipo de frases, pero con frases no se acaba un sistema. Y fue muy pintoresco, porque es que Francia tiene dos cualidades. Soy muy pro francés, entre otras cosas, pero primero que hay una cierta vanidad intelectual, que los intelectuales franceses creen que lo que ellos piensan allá es lo que tiene que pensar el mundo. Y como Francia fue un faro cultural en el mundo, y sobre todo en esa época, los jóvenes que leíamos, la cultura francesa era el sumum, apenas estaba entrando la cultura norteamericana, pues realmente pues ellos vivían fieros de ese asunto. Por lo demás, París es una ciudad muy bella y muy fotogénica. O sea que las fotos y de las rubias allá en París, en las barricadas y todo, se volvió un movimiento muy fotogénico. Pero como decía alguien, yo lo cito en un trabajo que acabo de hacer sobre este mismo tema, un gran autor europeo comparaba. Él decía que la revolución que hubo en Francia fue una revolución política, pero muy tradicional. Ellos querían unas cosas políticas y nada más. Realmente la revolución que conmovía era la revolución en los Estados Unidos, sobre todo la de la contracultura. Porque eso sí, el que se metía en una comuna o de hippie abandonaba la familia, abandonaba el trabajo, es decir, era una cosa de tipo integral contra el sistema. Ahora, características: los jóvenes, antiautoritaria, pero esa rebelión se produjo en todo el mundo y al mismo tiempo, que es muy interesante. Es decir, en cada país o en cada sociedad los jóvenes protestaban contra algo. Tenían en común, repito, era en toda parte, y vamos a verlo, pero en Estados Unidos, ¿contra qué protestaban? Pues contra la discriminación racial, contra la guerra de Vietnam, porque se los iban a llevar a la guerra y los estudiantes no querían ir a la guerra. Les gustaba manifestar contra la guerra, pero ir a la guerra no. Una cuestión en el vestido, el hipismo, todo ese tipo de cosas. Y en el fondo era una rebelión contra la sociedad de consumo. Por eso es que no es casual
que el centro de esa rebelión fue California, que es el estado más rico del país más rico del mundo. Donde más riqueza había en el mundo fue donde hubo todo ese movimiento, en Berkeley, en San Francisco, el hipismo, por eso se puede hablar mucho. En Francia, pues en Francia también había sociedad de consumo. Protestaban contra una universidad autoritaria superpoblada. Y los estudiantes en todo el mundo, incluso es interesante, por lo menos en la rebelión norteamericana y francesa, algo. Y es que se da una nueva situación, la mujer entra a la universidad, hay una revolución sexual, hay unas actitudes más comprensivas, por ejemplo, con los gays, con las lesbianas, empiezan todo ese movimiento. Y la sociedad, como era puritana, es una sociedad que no hablaba de sexo. El inicio de la revolución de mayo del 68 fue en la Universidad de Nanterre. Fue el ministro de Educación a esa universidad y Cohn-Bendit, que era un joven, que fue uno de los principales protagonistas de esto, interpeló al ministro y le dijo: mire, acabo de leer un informe muy interesante sobre la universidad, tiene 600 páginas, pero no aparece la palabra sexo. Y nosotros queremos que el sexo se nos explique como un problema, como una situación. Y empezó la rebelión porque en la Universidad de Nanterre, y así era en la universidad en general en Europa y en Estados Unidos, así fue lo mismo en Colombia, los estudiantes que vivían en la universidad tenían que vivir separados, los hombres y las mujeres. Una de las cosas que se quería era que se permitiera la cohabitación de hombres y mujeres en las residencias universitarias. Incluso hay un dicho, pues, que parece que es cierto, para ver la mentalidad. Estos jóvenes, y ya con la píldora y con tantas cosas, tenían una actitud distinta. En Francia, el presidente era el general de Gaulle, un hombre respetabilísimo, que sacó la cara por el honor de Francia, que no se le quiso rendir a los alemanes, todo eso. Pero un hombre de la mentalidad, había nacido en el siglo anterior, en el siglo XIX. Y entonces parece que cuando le fueron a decirle al presidente que estaban revueltos estos jóvenes en Vincennes, porque estaban pidiendo pues cohabitación, estar juntos, él no entendió y dijo: pero ¿por qué no hablan en las cafeterías? Él pensaba que era una tomada de tinto lo que estaban pidiendo los estudiantes. Es muy interesante ver el choque de mentalidades. Bueno, pero es que protestaban también en otras partes. Protestaban, por ejemplo, en Praga. Esa es una cosa muy interesante. Y vamos al otro sistema, al sistema soviético. En el sistema soviético, ya lo decíamos, Rusia, los rusos fueron invaluables, sostuvieron la guerra, es decir, los nazis avanzaron, destruyeron casi ese país, pero los rusos y los soviéticos mantuvieron, crearon después el ejército, la contraofensiva del Ejército Rojo, y llegaron a Alemania, de primeros a Berlín, pero después pusieron títeres en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, todos esos países. Obviamente, en esos países los jóvenes también protestaron contra ese sistema, que era un sistema sin libertad, un sistema autoritario, un sistema con todas las carencias que tenía el sistema soviético. Y además se agregaba que era un país extranjero el que estaba dominando su propio país. Y entonces vienen los levantamientos de los obreros polacos, por ejemplo, de obreros en Alemania Oriental, pero especialmente en los años 60 en Checoslovaquia, que era un país muy culto, tal vez el más culto de Europa Central, o por lo menos de esa zona, hay un movimiento de rebelión estudiantil y de la población que se manifiesta muy culturalmente. Y entonces viene la llamada Primavera de Praga, que los mismos dirigentes comunistas de Praga dicen: esto no puede seguir así, hay que modificar el régimen comunista para darle un rostro humano, más democracia y más independencia del país que nos está oprimiendo, que es Rusia, la Unión Soviética. La respuesta de los soviéticos fue la invasión a Checoslovaquia con tanques, el aplastamiento de esto,
Y eso le costó políticamente al sistema soviético de una forma impresionante, porque a partir de ese momento, y por eso, y por los problemas internos económicos, por las disidencias, por todo, el sistema soviético, que había sido muy poderoso y con mucha acogida después de la Segunda Guerra Mundial, porque habían enfrentado a los nazis, empieza a perder credibilidad en todo el mundo. Pero entonces, en esa zona también protestaban los jóvenes. Allá no, hay por ejemplo uno que fue después un gran, los dirigentes eran directores de teatro, gente muy culta, y uno de ellos decía, no, a diferencia de los jóvenes que están protestando en Berkeley contra las libertades burguesas y todas esas cosas, libertades formales, nosotros estamos pidiendo libertades burguesas. Estamos pidiendo es que nos dejen escribir, que nos dejen hablar, que haya libertad de expresión, que haya libertad de escritura, que haya libertad de locomoción. Lo que están abominando los jovencitos de Estados Unidos contra su sistema es lo que estamos pidiendo nosotros para el nuestro. Vámonos corriendo geográficamente. China estaba en medio de la revolución cultural. Muchos, yo entre ellos, y muchos, en un momento creímos que la revolución china eso era una maravilla, porque la propaganda decía es contra la burocracia y no va a tener los vicios del estalinismo y todas esas cosas. Pero era pura mentira, era una cuestión por el poder. Y pusieron sobre todo a la juventud, todos estos muchachitos, los guardias rojas, que tenían un librito rojo donde estaba todo el compendio del saber universal. Ahí en ese librito rojo, a apropiar a los científicos, en nombres que de la depuración del partido y yo no sé qué cuentos. Eso fue una gran tragedia, además costó muchísimo. Pero esa fue una rebelión de una población también de jóvenes contra el sistema, sobre ese tipo de sistema. Y pasemos rápidamente a otro, México. México es el PRI era la gran mentira. Creo que fue Vargas Llosa el que llamó que esa era la dictadura perfecta. Porque es que incluso empezando por el nombre, el PRI es Partido Revolucionario Institucional. No hay más antiinstitucional que la revolución. ¿Cómo va a ser institucional y revolucionario? Ya con el mismo nombre es una contradicción. Y en una forma muy cínica, México, primero que es un país pues, extraordinario como país, una cultura milenaria, con todas las ventajas del país culturales como país, pues es decir, tenía una casta que manejaba eso, la célebre mordida, robamos pero hacemos, y hacia el exterior era un país, llamemos de izquierda, protegía todos los movimientos, hacia el interior totalmente represivo. Era un país que ni siquiera en Colombia de los años 50, el Partido Comunista, por ejemplo, estaba fuera de la ley, pero eso sí, toda la revolución mundial tenía acogida en México por el PRI desde que la revolución fuera en otra parte. Entonces, por muchas contradicciones de ese sistema mexicano, pues entonces vino además México es de la ciudad más grande del mundo, o si no es la más grande, es la segunda. Además, allá todo es en grande. La Universidad Autónoma de México creo que tiene 600, 800 mil estudiantes, más que Pereira. Es decir, eso es de una dimensión impresionante. Y entonces los estudiantes empezaron a protestar en un país que para todos nosotros es que era libérrimo. Sin embargo, vino la represión. Entonces las cosas agudizadas, ¿por qué? Porque México, en toda esa propaganda internacional, iba a ser el centro de las Olimpiadas Mundiales. Y entonces vino todo ese movimiento. Y entonces el gobierno, para que no se dañaran las Olimpiadas, arregló el problema a la mexicana, a bala. Y hubo el asesinato en la Plaza de las Tres Culturas, no sé, posiblemente algunos estén allá, es una plaza muy linda, es de las Tres Culturas, porque es que México realmente tiene la cultura indígena que era extraordinaria, la cultura española, que la colonia, pues México era mucho más grande que cualquier ciudad de España, y la cultura después de la Revolución Mexicana. Y allá cogieron a los estudiantes con helicópteros desde los edificios y no se sabe cuántos muertos hubo. Posiblemente pudo haber 1000 muertos o una cosa así por el estilo. Esos estudiantes también estaban en el movimiento de los años 60, pero protestaban contra lo propio de su país. Entonces uno ve
una peculiaridad y por qué es que es interesante estudiar los años 60. Porque hubo un malestar en la cultura, digamos, que se manifestó a través de la protesta de los jóvenes prácticamente en todo el mundo. Ahora pasemos a Colombia. Aquí sobraba la piedra con la policía, aquí en estos campos, en las ciudades, en Colombia. Por una dinámica realmente la universidad, aquí había unos criterios demasiado conservadores, los digo filosóficamente, no de partido, autoritarios, retrógrados. Había una cosa que yo ni en física, ni en química, ni en nada, ni en ciencia he podido entender, es que el principio de autoridad, que la autoridad era un principio. Entonces usted decía, no, usted es estudiante y yo soy la autoridad. Por el principio de autoridad yo tengo razón, usted no tiene razón. Cerraba todo tipo de manifestación abierta, de apertura, y podríamos hablar mucho de lo que fueron los años 50 en este país, censura de prensa, no hubo congreso en los años 50, hubo dictaduras, todo ese tipo de cosas. Entonces, siempre la reacción es proporcional, la acción es proporcional a la reacción. Si son países o sistemas políticos muy cerrados, la reacción siempre es muy fuerte, inclusive violencia. Y fue lo que vivió Colombia en los años 60. Miren ustedes, en los años 60 surge la guerrilla en Colombia, pero no es una, son 5. Surge la FARC en el 64, el ELN en el 65, el EPL creo que en el 66 o 67, el M19 en el 70, y hay otros movimientos, realmente, porque, y todos signados por la cuestión internacional, las FARC y el Partido Comunista, que entre otras cosas declaró que era lícito todos los medios de lucha, que eso propició la lucha armada en el país, que era un partido que quería estar al mismo tiempo en el Congreso y al mismo tiempo en la guerrilla. Y ese era un movimiento, digamos, prosoviético, indudablemente. Los otros, el EPL, era un movimiento pro-chino. El otros eran trotskistas. Los del ELN eran procastristas. Los del M19 eran nacionalistas. Es decir, había para todos los gustos. Y esa era una de las manifestaciones, digamos, antisistema. Pero, por supuesto, también hubo unas manifestaciones antisistema, unas que fueron muy descoloridas, por ejemplo, este asunto de los hippies, por ejemplo. La música, sí, aquí el rock, 50 años después hay rock, la gente oye rock, pero es muy interesante ver, por ejemplo, en Latinoamérica, no solamente en Colombia, cómo contra la cultura, digamos, autóctona resiste, y en la música es así. Es decir, en la música del Caribe se sigue oyendo la música del Caribe y la música cubana, porque es muy fuerte. Obviamente se oye también el rock. Aquí el vallenato, para poner un caso, no ha sido suplantado por el corrido mexicano en Latinoamérica. Entonces ha habido, digamos, unos choques culturales que no se definieron a favor de lo novedoso y no se impusieron del todo. Aquí el movimiento universitario tuvo una inmensa, es decir, el centro estuvo en las universidades y hubo realmente una modificación muy grande de la estructura universitaria, de la estructura cultural a partir de las universidades, por los elementos que les he dicho y muchos otros que pues podemos enunciar. En síntesis, entonces, para que ahora entremos en una cuestión de más de interacción, uno puede ver que 50 años después, ¿cómo es el mundo? Los jóvenes que éramos en esa época pensábamos en un mundo mejor, en un mundo más humanitario, todas esas cosas. Algo se ha realizado, pero el mundo de hoy es que ya no es un mundo bipolar, en el sentido donde la hegemonía son los soviéticos y los americanos. Hay nuevos actores. Ahora el actor principal es China. China hace 50 años era de los que estaba fundando el movimiento no alineados.
pues era una potencia menor que apenas iba hacia arriba. Hay otro que ya viene, que va a ser la segunda economía mundial dentro de poco. La India, todo un continente, ya está es previsto que va a ser en poco tiempo también con China la superpotencia. O sea que hay unos movimientos, digamos, en la hegemonía mundial. Estados Unidos sigue siendo muy poderoso, por supuesto. Los europeos, que eran el imperio en ese momento, en los años 60 todavía el rey de Bélgica tenía el Congo belga, el país más rico de África, con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, el que se ejercía una cosa aterradora. Eso está en la novela de Conrad y después en la de Vargas Llosa, cómo se oprimió a ese país, el país más rico, la plata, el platino, el oro que se le sacó a ese país. Y cuando se fueron los belgas había 7 médicos en ese país. Eso fue lo que dejaron. Cuando se fueron los portugueses en Mozambique, había 2 o 3 médicos. Y, es decir, lo que era el colonialismo y lo que eran esos países, lo que fue toda esa guerra de Argelia que fue tan tremenda de los franceses, lo que dejaron los ingleses en las otras partes. Ahora, estos son países que siguen siendo poderosos, pero viendo a ver cómo se unen en Europa y no se quiebran entre ellos para poder mantener un cierto poder cuando hay la insurgencia de los otros países. Ese, por ejemplo, es un hecho que es bueno considerar cuando uno compara la sociedad de hace 50 años con la actual. Segundo, ya la polarización mundial no es ideológica en el sentido de ese momento. En ese momento era comunismo contra capitalismo. En este momento, yo diría, ¿cuál capitalismo es peor? Porque es decir, China, que es una vergüenza para el socialismo, pasó del socialismo, ultrasocialismo, el que predicaban, a ser un país capitalista, de un capitalismo del siglo XVIII, del que escribía Carlos Marx, donde los derechos sindicales son mínimos, donde el medio ambiente, la protección es mínima, donde cada rato, todos los días estallan minas por la falta de seguridad en el trabajo para los trabajadores, o donde llega la autoridad. Ayer, ustedes lo oyeron ahí por las noticias de hoy, ya el primer ministro cambió la constitución para poder ser jefe indefinido, ya se calcula que estará hasta los años 30. Gobierno autoritario que dice vamos a hacer una represa, 2 millones de campesinos se van, vean a ver cómo consiguen alojamiento, porque aquí va a haber una represa. Una visión de crecimiento, que es la visión que está dominando el mundo. Creen que porque hay desarrollo económico hay bienestar. Entonces presentan las cifras de crecimiento, pero para la población nada. Entonces, desde ese punto de vista, pues ya no es la división socialismo-capitalismo, ya es otra cosa, con cuestiones muy complicadas. De pronto el regreso de una extrema derecha, que llamarla fascista es difícil, pero con muchos elementos de fascismo en mucha parte. Lo que está pasando en Hungría, en Polonia, en esos países de Europa Central, con los regímenes actuales que están empezando a modificar sus constituciones en una época de limitar los derechos civiles y los derechos políticos y los derechos sociales. Lo que está viviendo Europa y el mundo, y lo que afortunadamente no hemos vivido aquí del todo, pero estamos a las puertas, toda esa actitud contra los inmigrantes, esos millones de inmigrantes que van a Europa, en gran parte que los creó el colonialismo. Si no hubiera habido colonialismo, por allá estarían en África o estaban en el desierto del Sahara, con sus camellos. Se les metieron allá y ahora no quieren que haya africanos o que no haya árabes o que no haya gente en los países europeos. Es decir, la xenofobia, por ejemplo, lo que está pasando en los Estados Unidos con el presidente, una ideología que es exótica a los valores norteamericanos. Entonces, hay fenómenos realmente que contrastan con ese idealismo que había en los jóvenes por allá de los años 60. En ese momento, manifestaciones, llamémoslas contraculturales, pero sanitarias también. La droga se volvió una cosa de la marihuana. La marihuana se volvió una cosa, sobre todo en las sociedades americanas, en la Norteamérica y en sectores europeos, estudiantiles. Sí, marihuana, una cosa de rechazo y eso.
En ese momento creció el ácido lisérgico, el LSD, que se inventó, creo que un químico de Harvard o de una gran universidad, fue libre por un momento, después se prohibió. Ahora la cuestión de los opiáceos en la sociedad americana es terrible, terrible. Eso tomó otro tipo de dimensión. Ahora, en el ámbito de la llamada contracultura, para terminar, pues realmente eso se vivió en Estados Unidos. En Estados Unidos algo sí quedó muy importante en el campo, digamos, de la protesta política. Y fue tal vez lo más profundo, el movimiento de derechos civiles, lo de la población negra. Cuando éramos jóvenes había libros, y eso es cierto, es decir, yo los veía, de ciencia ficción. ¿En qué consistía la ciencia ficción? De que un negro fuera presidente de los Estados Unidos. Ahí estuvo Obama, y ahí estuvo la señora, y ha habido varias secretarias de Estado. Eso sí ha dejado una huella profunda en la sociedad americana. Por supuesto que hay reacciones y todo, pero eso, digamos, es el legado de los años 60, el perdurable. Lo otro, y sobre todo en estos países donde por causa de las dictaduras y otros, y la pobreza y eso, los movimientos contraculturales fueron muy superficiales. De eso queda muy poquito. Sin embargo, vale la pena estudiar los años 60 porque con todas sus falencias es una época realmente muy interesante que conmovió y que deja secuelas que aún se viven en nuestras sociedades. Yo creo que podemos pasar ahora a un diálogo si quieren ustedes. Abrimos la sección de preguntas. Pregunta 1, unas preguntas acá para personas que se inscribieron. Doctor Tirado, pregunta número 1 del señor Jonathan Henao. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Henao, estoy en 10º semestre de Ingeniería de Petróleos. Doctor, le iba a preguntar, debido a su amplio conocimiento en derechos humanos, me gustaría saber cuál es su posición acerca del proceso de paz colombiano desde el ámbito constitucional. Cristian Oviedo Montalvo. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Luna, Ingeniería Civil, 5º semestre, y mi pregunta era, ¿cómo ayudó la cultura de los años 60 en la inclusión de la mujer en los diferentes ámbitos sociales? Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Arango, Ingeniería Geológica, 5º semestre. Mi pregunta es, actualmente en Colombia, ¿cómo se encuentra el contexto de la contracultura? Hola, buenas. Diego Imbacuán, de Ingeniería de Petróleos, 10º semestre. Si en los 60 en Estados Unidos y parte de Europa fue donde más se dio la revolución cultural, mi pregunta es, en Colombia, ¿en qué época se sintió esos cambios y pues cuándo hicieron efecto? Buenas tardes, Juan José Zapata, Ingeniería Biológica, 10º semestre. Mi pregunta, doctor, es, para usted, ¿cuál ha sido el cambio cultural más fuerte que ha habido en el siglo XXI tratando de dejar de lado la tecnología? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Aguirre, de 10º semestre de Ingeniería Administrativa. Mi pregunta es acerca de lo que usted habló de que fue co-creador y primer rector de la Universidad Autónoma. Quería saber el tema de la excomulgación y hasta qué época se dio la inclusión masiva de las mujeres a las universidades. Buenas,
Soy Rosa María Campo, Ingeniería Civil, 8º semestre. Doctor, usted dijo que en algún momento de la historia la marihuana fue considerada como un ángel y el tabaco como un demonio. Actualmente a la marihuana se le otorgan propiedades curativas. ¿Por qué en ese momento fue tomada de esa manera? Buenas tardes, Elios Morales, primer semestre de Ingeniería Química. Mi pregunta es, ¿cuál de los eventos de los años 60 cree que ha sido el que más ha repercutido en la actualidad? Yo quiero, en lo posible, circunscribirme al tema de los 60 y entrar poco en la política actual, primero, porque no es el tema de la charla, y segundo, de verdad yo rehuyo un poco yo tengo ideas políticas, por supuesto, pero no no mezclar las cosas. Sin embargo, con relación a los derechos humanos, es algo, es que no podría decirlo todo, digamos, de las manifestaciones. Los derechos humanos, se podría, pues unos dicen que desde los padres de la Iglesia, o encuentran algún griego, pero realmente la concepción de derechos humanos, de que el ser humano tiene derechos, tiene bases filosóficas, el naturalismo, sus diferentes vertientes, pero sobre todo es a partir de la Revolución Francesa. Y es cuando hay la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se dice que el Estado tiene que proteger esos derechos, que son los derechos fundamentalmente políticos fundamentales, la libertad de expresión, un juicio justo, todo ese tipo de cosas. Y luego, por ejemplo, en Latinoamérica, clarísimamente, las constituciones republicanas siempre inscribieron esos derechos. Cualquier constitución de Colombia, unas más que otras menos, siempre dice que habrá libertad de prensa, habrá libertad de locomoción, todo ese tipo de cosas. En el año 36, en la Revolución en Marcha, se amplían un poco, ya son los derechos económicos y sociales, es el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay una característica, hasta la Segunda Guerra Mundial, salvo algunos tratadistas, siempre se dijo, digamos en derecho público, que quien era responsable de esos derechos era el Estado y que la protección de los mismos estaba en manos del Estado, que además era soberano, que la comunidad internacional no tenía unos métodos coercitivos para hacer valer esos derechos. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, esos horrores del nazismo, de acabar con toda una población de judíos o de cíngaros, o de homosexuales o de masones, pero sobre todo en el caso étnico con los judíos, ante ese horror y los campos de concentración, los vencedores, que fueron Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, entonces se juntan, crean las Naciones Unidas y desde la misma Carta de las Naciones se dice, y ahí está el cambio, que esos derechos deben ser protegidos por la comunidad internacional. Ese es un cambio muy grande. Incluso, por ejemplo, antes de la guerra, un judío, creo que era austríaco, presentó ante la Sociedad de las Naciones una queja por el oprobio que le estaban cometiendo los nazis. Y falló la Sociedad de las Naciones, no. Eso es del ámbito nacional, es el Estado. Nosotros no tenemos instrumentos jurídicos. A partir de la creación de la ONU, realmente esa protección queda encargada en el ámbito internacional. Viene en el año 48, se hace primero en Bogotá la Declaración de Derechos y Deberes de Americanos, y como un mes después las Naciones para la OEA, y después en las Naciones Unidas se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después vienen pues una serie de instrumentos, que no es del caso aquí, y se amplían los derechos económicos, sociales, etcétera. El cambio consiste en que entonces ahora, y después se van creando los mecanismos para tener ese efecto, un ciudadano cuyo Estado le viole sus derechos humanos puede acudir ante su Estado y ante las instancias internacionales. Y cuando una instancia internacional
Toma un caso, por ejemplo, de un desaparecido en Colombia, no está haciendo intervención indebida, sino que está haciendo un ejercicio de una prerrogativa legal que tiene, porque este país, al ser miembro de las Naciones Unidas, suscribe la Carta y al suscribir todos esos acuerdos internacionales, autoriza a esos organismos. Entonces, digamos, grosso modo, ese es el cambio. La Constitución colombiana siempre los ha tenido. Ha habido momentos en el 36 donde vinieron los económicos, los sociales, y la Constitución del 91 es la más amplia, porque ya incorpora incluso derechos colectivos de comunidades indígenas, por ejemplo, de minorías, etcétera. Eso pues con relación a la Constitución. Con relación al conflicto colombiano, pues ya sí habría que ver caso por caso. Yo creo que puede que el proceso de paz, y cada uno lo evalúa de manera diferente, tenga fallas, pero digamos, el hecho de desarrollar un proceso de paz tiene cabida constitucional total. Es más, es un mandato, porque desde el año 91 se estableció en la Constitución que la paz es un derecho de los ciudadanos. Entonces, buscar la paz a través de los tratados es totalmente legal y es el seguimiento de un mandato. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, como la forma se negoció, que es otro problema, pero está en el ámbito constitucional y en el ámbito de la protección internacional de los derechos humanos. Lo de la mujer, tal vez no hice suficiente énfasis. Es que faltan muchas cosas. Pues, es que sobre esta charla Dios se puede dar un curso entero. Se me olvidó o no pude insistir sobre algo que fue muy importante. En los años 60, uno de los movimientos que digamos, cogió mucha fuerza fue el de los derechos de la mujer, que después tomó el nombre de feminismo, realmente por muchas razones. Por ejemplo, en los años 60 la mujer llega a unos cargos que nunca había llegado, por ejemplo. Por primera vez en el 68 llega una mujer en Estados Unidos, es muy importante para la cultura americana, a ser miembro del Bureau de Wall Street. También los vietnamitas pusieron a una mujer de negociadora con los americanos. Pero vino la liberación sexual, es que lo que implicó fue una actitud muy distinta sobre la sexualidad, sobre el aborto, sobre la que la mujer podía controlar su vida sexual, para lo cual ayudó mucho los métodos anticonceptivos. Obviamente, en medio de una inmensa controversia. Por ejemplo, eso daría para uno cómo pasó eso en Colombia. En Colombia la Iglesia Católica se opuso totalmente, y se sigue oponiendo en una forma ya más moderada. ¿Por qué? Porque muchas mujeres son católicas, y dicen son católicas, pero eso sí por la noche su pastillita, porque es decir, se obedece pero no se cumple. Pero fue tremenda la actitud. Entonces, ¿cómo hizo Colombia? Yo lo relato en el libro, que tengo un capítulo. Sobre todo los dos Lleras, Alberto Lleras y Carlos Lleras, optaron en una forma muy inteligente. En vez de hacer lo que hicieron los liberales durante el siglo XIX, que fue pelear con la Iglesia, por muchas razones, porque la Iglesia era una maquinaria electoral del Partido Conservador. Los dirigentes conservadores, y lo sé porque lo sé, cuando iban a los pueblos, antes de la manifestación se alojaban en la casa cural, y eso llevó a muchos problemas. Pero Alberto Lleras, sobre todo Carlos Lleras, dijeron, no peleamos con la Iglesia. Mejor creemos una cosa privada que se llama Profamilia, y tal, calladitos, y Colombia tiene uno de los programas de control natal y de reducción de población, no por métodos arbitrarios como los chinos, que hay aborto obligatorio, no, impresionante. Pero entonces, en suma, una de las cuestiones importantes de los años 60 es que ese movimiento, ahora con muchas discusiones, por ejemplo, hubo una feminista norteamericana muy importante, yo recuerdo Betty Freeman, que hablaba de un hecho norteamericano. La mujer que es casada, que tiene hijos y trabaja, entonces, y escribió unos libros interesantísimos, aquí se seguían en mucha parte.
eran los derechos de la mujer, pero eso para las feministas duras les pareció que eso era de modé y entonces vinieron. A otras protestaban en Estados Unidos, quemaban los brasieres públicamente para que eso era, ¿qué es? Es decir, incluso con extremos para algunos se ha desatado todo un movimiento feminista y ahora, con excesos y con lo que sea, realmente ha cambiado la situación de la mujer en Occidente, no en el resto del mundo. Es decir, en el mundo musulmán, no. Y en un país tan civilizado como Israel, por ejemplo, tampoco. Los judíos ortodoxos, yo los he visto en Nueva York, en Brooklyn, cuando salen del trabajo, las mujeres atrás, los hombres adelante, los ortodoxos, que no vaya a haber contacto físico, no digamos pues con malos pensamientos, sino que al subirse al bus se toquen los cuerpos. Es decir, en Occidente sí ha habido un inmenso avance, indudablemente, falta muchísimo, pero eso no es que haya nacido en los 60, pero fue impulsado en los 60. Y al mismo tiempo podría decir de otros casos, por ejemplo, que posiblemente no cité, el movimiento ecológico. Es decir, el movimiento ecológico, y en parte por todos estos hippies que protestaban que hay que salvar la naturaleza, todo eso, o sea, hay mucho más conciencia ecológica en muchos sectores de la población del mundo. Después vinieron los partidos verdes en prácticamente todo Occidente. Entonces son, digamos, fenómenos que yo no traté más a fondo, porque es imposible en una hora, pero que hay que tener en cuenta en los cambios que provienen de los 60 y entre ellos el de la situación de la mujer. El otro sería el efecto en Colombia de la contracultura actual. Sí, miren ese campo. Si usted ve, mira este auditorio hace 50 años no existía. Habría 6 o 7 mujeres, además muy atrevidas, de estar guapas, de poder competir con los hombres y había el bullying y la cosa. Es decir, la convivencia entre los hombres y mujeres, a pesar de que sigue habiendo mucho problema y sigue discriminación y los hombres ganan más que las mujeres en todo el mundo. Yo estuve en Naciones Unidas en un comité de 12 años que trataba esto. En todo el mundo los hombres ganan más que las mujeres y que habrá que corregirlo y eso. Sin embargo, ese, por ejemplo, es un elemento fundamental. En eso el país ha avanzado muchísimo. Había otros cambios, por ejemplo, en el vestido, en el atuendo. Hay más libertad, mucho más libertad del ser humano y es más aceptado. En el problema, por ejemplo, en este problema digamos, llamémoslo minorías, uno no sabe si son minorías o no, de los llamados gay o de las lesbianas, respetarle la identidad sexual a las personas. No es sino ver en el humor. Hace 50 años aquí había un gran humorista, todos nos reíamos mucho, Montecristo, pero Montecristo era a base de remedar a los homosexuales, a los que tenían un problema de labial, el de todo. Eso ha habido una situación de respeto mucho más amplio que uno la puede ver en la vida. Entonces, en eso que llamemos contracultural, el mundo ha avanzado y este país ha avanzado muchísimo. Y eso gracias a los 60. Colombia, ¿qué de acuerdo? En cambio cultural. Cultura, ¿cuál fue el máximo? Pues es decir, a mí pues los concursos, eso de cuál es el que más en general no participo. El más de los cambios no, pero hubo otros cambios que yo creo que han influido muchísimo y creo que tampoco lo mencioné. Está en el libro, el cambio en los medios de comunicación. Es que en los 60 fue de un cambio impresionante. Mire, a empezar la conquista del espacio. Realmente el ser humano fue a la luna en los 60. Ya viajar al espacio ya hay hasta creo que compañías que están programando. No, ya hay viajes privados al espacio. Eso, es decir, y eso aquí yo lo cito en mi libro, ¿cuál era el eslogan de la Feria Mundial de Nueva York en ese momento? Era para un mundo que se amplía en el espacio y se achica. El mundo se achicó. Es decir, es el momento, lo de la televisión. La televisión existía desde los años antes, de los 50, pero realmente la generación de los 60
es la primera generación en el mundo que ve televisión desde que estaban chiquitos. Y eso cambió en muchas cosas. Por ejemplo, uno de los elementos que se dice que influyó para que Estados Unidos perdiera la guerra de Vietnam fue la televisión. Es que uno viendo la guerra por televisión, además que con los vuelos de los aviones que llamaban en ese momento de propulsión a chorros, los llamábamos, que en 8 horas pasan de Europa a Nueva York, o de 6 en 6, y con la diferencia de horario podían ver el mismo día en el Norteamérica un acontecimiento como la caída del muro de Berlín o algo así por el estilo, y los cadáveres que llegaban de Vietnam. Eso, por ejemplo, fue importantísimo. Y el Internet, por Dios. Yo cito aquí un texto de la revista Cromos, no son cifras exactas, pero dice, en esos años, hay una máquina nueva, ya hay 16 en el mundo, y parece que para el decenio próximo ya habrá 17.000 computadores en el mundo. Todos lo tenemos en la mano, mejor dicho. El cambio en las comunicaciones fue un cambio impresionante, de una hondura cultural inmensa. Bueno, entonces ahí vamos ajustando lo que me faltó. Lo de la autónoma y qué. Y lo de las mujeres, yo creo que ya he respondido las modificaciones que ha habido en ese campo. Curativa. Lo de la marihuana curativa. Muy bien. A quienes les interese, vea. No. Hay una cuestión. Es decir, por ejemplo, yo lo veo por mi vida. Es decir, marihuana ha habido, porque eso es de una cultura indígena. En el Cauca, el mambeo, con la coca, todas esas cosas. Pero realmente, por lo menos en Colombia, lo puedo testificar, cuando uno era niño, sí había gente que fumaba marihuana, pero quien fumaba marihuana era como un proscrito social, era lumpen, ciertos sectores, eso. Lo que cambió con el movimiento en Estados Unidos, sobre todo, es que la marihuana se volvió caché. Es decir, el profesor de Harvard fumaba marihuana, el estudiante fumaba. Había reuniones de los hippies, se llamaban el smoke-in, que era para fumar marihuana colectivamente en sitios públicos de California y Nueva York. Es decir, yo lo que quiero connotar es que hay una connotación social diferente. No digo que eso sea bueno o malo, ese es otro tipo de problema. Digamos, pero ahora, la marihuana realmente se ha establecido. Miren los Estados Unidos. Lo que en ese momento se hacía, pero por los marginados de la sociedad, de la contracultura, ahora está aceptado como en 10 o 15 estados de la Unión. Ya no es delito y usted lo puede conseguir y lo puede cultivar. Ese es un cambio. Ahora, ya lo de la cuestión medicinal, siempre fue medicinal. Yo conozco trabajos, por ejemplo, y no me lo van a creer, Rafael Núñez, el gran reformador colombiano, católico, todo eso, le jalaba la coca como cosa medicinal, porque él tenía unos problemas estomacales. Hay en periódicos del siglo XIX recomendando la marihuana como cosa medicinal. Eso siempre ha tenido un efecto, porque efectivamente parece que quita el dolor o eso. Es otro tipo de asunto. Pero lo que yo quería connotar era que cambió de estatus la marihuana y se insertó en la sociedad de los países desarrollados. Bueno, ¿qué más hay por ahí? Es que no entiendo. Cultural el máximo en Colombia. No sabría, es que como eran tan rápidos, escribí con letras que yo mismo no me entiendo. Perdonen si no. Bueno, yo creo que podíamos otras 5 preguntitas máximo, si es que no las han hecho, y terminar, si les parece. Bueno, mientras que se alistan allí, otras 2 preguntas, esta y 2 preguntas y otras 3 que tenemos inscritas. Doctor, una para una dama, entonces 6, ya, no más. Empecemos con ella.
Se confirmó entonces lo del carácter angelical de la marihuana, doctor, ¿no? Eso fue se confirmó lo del carácter de ángel de la marihuana. Se confirmó con el tiempo, ¿no? Bueno, ángeles hay muchos, ¿no? Bueno. Lucifer era ángel. Era un suerte que... Y los eleva a las nubes, entonces los toca más. Bueno, buenas tardes, Karen Morales, tercer semestre de Ingeniería Química. Mi pregunta es, durante toda la conferencia usted mencionó múltiples cambios positivos que generó la revolución cultural de los 60, pero ¿considera que de pronto hay cambios negativos que se dieron con esta? David Javier Serna, séptimo semestre de Ingeniería Química. Usted termina diciéndonos que prácticamente, o sea, todos los cambios que se ven en los 60, ya poco es lo que queda hoy día, ¿sí? Digamos, lo más relevante que usted considera de esa revolución que hubo, ¿qué es lo que usted considera más relevante? De todo lo que hubo, digamos, sí, está lo de los derechos de las mujeres, los derechos de los comunidades afro, pero, digamos, ¿valió la pena toda esa revolución que hubo? Y sobre todo en los países como Colombia, no en los países primermundistas. Por favor, hagamos como la chica que nos dio ejemplo, escribamos las preguntas para todas las conferencistas. Buenas tardes, bienvenido doctor. José Calazán Díaz, Ingeniería Industrial, séptimo semestre. Quiero hacer revelancia con respecto a una pregunta que usted hizo en su énfasis profesional con respecto al M19 y tengo mucha curiosidad, saliendo un poquito del contexto, ¿cuál fue su gran reto con respecto a esa colisión que hubo entre el gobierno en ese entonces con el M19? ¿Qué fue lo más gratificante que usted logró hacer en ese intermedio? Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Arevalo, estudiante de noveno semestre de Ingeniería de Minas, y mi pregunta, basado en todo lo que nos relató hace unos minutos, y en cuanto a los cambios y demás temas abordados, quisiera saber cuál es su punto sobre la viabilidad que tendría la gratuidad en la educación superior en Colombia. Gratuidad. ¿La qué? La gratuidad de la educación en Colombia. Buenas tardes, Jesús Andrés Agudelo, primer semestre de Matemáticas. Mi pregunta es, actualmente, en este siglo, en esta década, ¿cuál sería el papel de nosotros los jóvenes en la definición de la historia? Bueno, listo. Ya. Terminamos ya, doctor, bien pueda responder. A ver, con relación a la primera pregunta, eso de cambios negativos, yo como historiador relato los cambios. Eso lo dejo pues al criterio de cada cual. Incluso pues, decir, y porque entre otras muchas razones eso es muy relativo. A ver, por ejemplo, ¿aló, me oye? ¿Sí? ¿Está bien o no? A ver, yo creo que la abolición de la esclavitud fue extraordinaria, pero los dueños de esclavos dicen que no, que los arruinó. Bueno, y le podría... para mí es extraordinario que la mujer vaya a la universidad, que ocupe puestos de trabajo, que disponga de su cuerpo libremente en una forma racional, que pueda controlar su natalidad. Para mí es extraordinario. Puede ser que para mi confesor muchas de esas cosas no le gusten, o para otras personas, es respetable. Entonces yo como historiador entro más a relatar los acontecimientos y dejo, porque es que la valoración de estos cambios, son difíciles. Entonces yo lo respondería como así.
Y yo creo, Fran, que a la larga, si es que nos entramos en lo positivo y lo negativo, yo creo que en general fue muy positivo, que la humanidad vive más libremente después de los años 60 de lo que vivió antes. Así, muchas de las cosas no se hayan realizado, muchas otras, o algunas otras haya habido retrocesos, pero como ideal de la humanidad, en general lo que se decía allí, de que no haya discriminación racial, que no haya guerras imperialistas, que haya igualdad entre los sexos, que los que tienen conductas sexuales diferentes no sean perseguidos. Yo creo que eso es un escalón positivo para la humanidad, pero yo la dejaría así. Lo otro es que si valió la pena, eso también es subjetivo. Yo creo que ya lo estoy contestando, yo sí creo. Realmente, obviamente, en eso, pues es decir, sí, pero no solamente valió la pena, vale la pena luchar por un mundo mejor. Este libro tiene esta dedicatoria. Dice: a mis nietos, para quienes espero un mundo más libre, más abierto, sin prejuicios y sin discriminación. Yo creo que eso es bueno. Yo diría, ojalá, que no se logre ya, o que no se logre nunca, no sé, pero luchar por eso sí vale la pena. Y luchar en contra de la discriminación, de la opresión, de todo, también vale la pena. Lo del nuevo, el 9-19 y gratificante, pues es muy personal. Yo participé en las conversaciones con el M19, estuve en Corinto cuando se firmó la paz allá. Gratificante, en ese como en otros casos, haber contribuido muy modestamente a que se callaran las armas y que se llegara a que se disminuyera la violencia. Yo creo que para el mundo, para Colombia es mucho mejor tener personas como Navarro Wolf en el Congreso que tener secuestrados por el M19. Tener policías que puedan coger ladrones y no policías asesinados. Entonces, en ese sentido, yo creo que valió la pena. En eso y en otros muchos sentidos es gratificante poder haber contribuido muy modestamente a que un conflicto de esa índole se solucionara, o sea, mejor, se superara por medios humanitarios, por medios abiertos y no por la violencia. En relación con la gratuidad de la enseñanza, la gratuidad, sí, la gratitud también, porque yo tengo una inmensa gratitud con la universidad y todo eso, pero con la gratuidad, mire, de los 60 sí hay algo. Yo creo que este país ha perdido mucho en un sentido. Cuando éramos más jóvenes, aquí había un dilema que nosotros peleábamos entre educación pública y privada. Yo creo que eso hay que superarlo. Yo creo que es bueno que exista la educación pública y la educación privada. Y si hay buenas universidades privadas, excelente. Entre mejores, mejor. Pero hay una obligación del Estado con la universidad pública, con la educación pública. No es por gusto, lo dice la Constitución, lo dicen los pactos internacionales. Yo estuve 12 años trabajando estos temas. Es una obligación del Estado proveer a la educación pública, no es porque quiera o no. Y la educación pública, y repito, esto no va contra la educación privada, pero el Estado en eso ha retrocedido mucho. Es decir, se ha descargado en educación privada y se ha vuelto cada vez más de élite en eso, como en muchas otras cosas del Estado, incluyendo este gobierno. Es decir, y eso es muy dañino para la sociedad, porque rompe una igualdad, que es la igualdad de condiciones de ascenso, de condiciones de inicio que da la educación pública. Si no el Estado no toma en serio el compromiso, la obligación que tiene, no es que es una obligación de proveer la educación pública, está contribuyendo a discriminación y a quitar posibilidades de movilidad social, que es lo que hace una sociedad democrática. Eso, ahora, en los años 60, yo creo que se avanzó mucho. Por lo que les decía,
Es que la universidad pública creció muchísimo. El Estado, mire, el plebiscito del Frente Nacional, que se hizo en parte para ver si se terminaba esa guerra, esa violencia tan terrible que hubo entre liberales y conservadores en los 50, Alberto Lleras y ellos decían, gran parte de este problema es por falta de educación del pueblo colombiano. Hay que dar educación. ¿Y a quién? Que la dé la universidad pública, el sector público, porque ellos eran partidarios. Y se puso en el plebiscito del año 57, en la Constitución de ese momento, el 10% del presupuesto del Estado es para educación. Incluso en el gobierno de Carlos Lleras fueron más del 10%, a pesar de las peleas de Carlos Lleras con la Universidad Nacional. En eso ha habido un inmenso retroceso en el país. Bueno, ¿y lo otro qué? Y lo esto, que es yo puse aquí el porvenir, tal vez su... ¿qué es lo que se espera de nosotros? Pues yo que no se durmieran aquí en esta conferencia. No, es decir, a mí no me gusta predicar, francamente, pero no, sí, hay un compromiso de esos postulados, de ser tolerante, de buscar el cambio en una sociedad esta que lo necesita, de no acudir a los medios violentos, de no ser discriminador. Es decir, ese tipo de ética cívica que está faltando mucho en este país y que uno esperaría que especialmente lo diera la universidad pública. Y por eso lamento tanto y critico que, por ejemplo, se haya abolido el estudio de la historia de Colombia. Ustedes son unas víctimas de eso. Ustedes no son culpables, pero son muy ignorantes en eso como víctimas. Y un país que no conoce su historia y que no conoce su geografía, eso no es un país. Y por eso entonces estamos al vaivén de cualquier cosa. Nadie está obligado a ser historiador ni geógrafo, pero sí por lo menos. Y en algunos debates que he tenido sobre esto, en estos días decía yo una cosa ahí de televisión y recordaba algo. Un país donde la educación es tan regular en los Estados Unidos en general en la secundaria, con excepciones por supuesto, y es tan buena en las universidades de élite. Sin embargo, y un país que es bastante inculto, los Estados Unidos son un país bastante inculto, pues tiene unos faros de élite, pero el ciudadano medio americano es muy inculto. Sin embargo, cuando una persona aspira a ser ciudadano norteamericano, una de las cosas mínimas que le piden cultura es que tiene que pasar un examen mínimo sobre historia de los Estados Unidos. Tiene que saber, a pesar de ser de origen extranjero, quién era George Washington, cuál es la Constitución de Filadelfia, quién era tal, 4 o 5 cosas. Aquí ni siquiera eso a los propios ciudadanos de nacimiento del país. ¿Listos? Por favor, gracias, pues. Damos los agradecimientos al gran visitante de esta cátedra de Antioquia. No tenemos parece que no le vamos a tirar nada a tomates, despidámoslo con un aplauso.